Entonces, vean, la materia, sí, como se llama ética social, sí, vamos a analizar la sociedad, cómo se ha venido comportando, y así como en desarrollo personal, usted recordará que se comenzó a analizar a la persona desde la antigüedad hasta llegar, yo creo que estoy mal, ¿verdad? Ahora no me mira. No, yo me moví. Allá analizamos la persona, cómo se conocía o se percibía la persona en la antigüedad y cómo llegamos hasta ahí. E igual nos fuimos conociendo nosotros, porque reaccionamos de una u otra manera. Les decía yo, vamos a conocernos. Algo así vamos a analizar a la sociedad aquí, pero ya en conjunto. ¿Qué problemas ha tenido la sociedad en su momento? ¿Qué cosas buenas ha tenido también para seguirlas conservando? Y se va a señalar ciertos errores, pero todo a la luz de la Iglesia Católica, ¿verdad? De hecho, el libro texto es el compendio de doctrina social de la Iglesia, que si usted lo tiene, pues ahí tiene todo lo que vamos a ver, ¿verdad? Yo igual, los documentos que les voy a ir subiendo son del compendio de doctrina social, no nos vamos a salir de ese compendio, y dentro de eso pues vamos a analizar los derechos, porque los derechos son los que nos permiten a nosotros saber qué nos defiende, pero también vamos a tener obligaciones. Es bien popular, digamos, y quizás más el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, que salen muchas manifestaciones. En teoría, ellos salen a defender sus derechos, pero a lo mejor ellos desconocen que en total tenemos 30 derechos, no solo los 2 o 3 que ellos andan defendiendo. Entonces, ellos defienden y reclaman ese derecho, pero a la vez están infringiendo otros más que afectan a la sociedad en general. Por eso es que nos vamos a detener en analizar cada uno de ellos, traerlo a la actualidad y poder ver en dónde lo cumplimos y en dónde arruinamos los derechos realmente, ¿verdad? ¿Y por qué la Iglesia Católica? Bueno, porque estamos en la Iglesia Católica de El Salvador, entonces tenemos que estar orientados. Nunca en la universidad vamos a entrar en conflicto con alguien que no sea católico, ¿verdad? Nunca. De hecho, en filosofía tuvieron que haber visto ustedes cómo surge la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué se llama protestantes? En ningún momento es para ofendernos, sino que surge con un sacerdote de la orden de San Agustín, que se separa de la iglesia y protestó contra muchas cosas. Por eso se le llama iglesia protestante, no por hacerlo sentir mal. Pero es una materia que nos va a permitir conocer mucho a la Iglesia Católica y compartir con los que no son católicos, que nos aporten cuáles son las costumbres o normas que tienen en su iglesia para podernos nosotros conocer y tener una perspectiva más amplia, ¿verdad? Entonces, en ningún momento es para entrar en conflicto. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, hemos visto noticias que la Iglesia Católica siempre está dando su opinión en cuanto a la política, por ejemplo, de nuestro país. ¿Cómo mira usted eso? ¿Ve usted que la Iglesia está fuera de lugar porque se está metiendo en un ámbito que no le corresponde, o cree usted que sí está haciendo algo bueno? Me gustaría escuchar opiniones, tanto en casa como acá. Lo escuchamos, Willy. Yo opino de que la iglesia siempre ha estado, y podemos ver en la historia, como un ente mediador, porque no se va ni a un lado ni al otro. Siempre está mediando de que las cosas sean lo mejor posible, desde un punto de vista bastante óptimo. Y siento desde mi punto de vista que está perfecto, ¿vale? Que traten de mediar eso, porque a veces nos tiramos o nos lanzamos la sociedad en sí para solo un lado, y se queda una minoría al otro, y la iglesia entra ahí como de que, miren, están muy bien sus puntos, pero también en lo que dicen Dios hay algunos puntos de que están válidos. Y siento de que eso está muy bien. Ajá, usted lo ve muy bien, ¿verdad? Quisiera escuchar otra opinión. Porque en su momento, créame, yo critiqué mucho a la Iglesia Católica cuando era adolescente, que era metida desde mi punto de vista en donde no la llaman. En mi opinión, pues realmente yo no participo en la religión católica, no profeso esa religión, pero sí cristiana. Ajá. Y yo en lo personal
siento que la iglesia, digamos, en general, puede incluir la cristiana, no debería de públicamente hablar acerca de la política, ya que se puede ver influenciado de muchas maneras. Recordemos que las personas somos muy susceptibles a lo que dicen los comentarios ciertas personas de mayor rango. ¿Eso qué quiere decir? Se pueden influenciar de A o B manera, porque uno puede entenderlo de una forma y otro lo puede entender de otra forma, y se pueden dar los malos entendidos. Es por ello mismo que a veces las autoridades religiosas mayores, ellas deberían de contar, si van a hacer algún comentario, por así decirlo, realizarlo con su iglesia, con la congregación, para que no vayan a haber algunos problemas como que han habido. Por ejemplo, se dio, no sé si se dio cuenta, no sé si fue una iglesia de Nicky Chan, no sé qué, que habló acerca del presidente, un pastor, y fue criticado. Entonces, para que no se den esas clases de cosas, es mejor no exponer en público el pensamiento, la opinión de la política. Más sin embargo, es necesario retomar de que las acciones que el gobierno hace tal vez no es lo correcto, pero no tirando a un lado político, más bien buscando el beneficio de la persona, de la sociedad. Ajá, muy bien, gracias, Abraham. Después, Mauricio, ¿usted? Abraham primero, luego Mauricio, después Giovanni. Luego, el último Giovanni. Pienso que está bien, porque recordemos que el hecho de que sean líderes de religiones, pues usted preguntaba por la católica. Sí, específicamente, pero si vamos con otras también, porque últimamente nuestros hermanos separados han estado dando su punto de opinión y hubo un momento en el que se unieron para hacer algo. Sí, puede ser cualquiera. Me parece perfecto. O sea, recordemos que si son líderes, ¿verdad? Eso no quiere decir que están fuera de la sociedad, que viven aislados, que están allá en una isla, ¿verdad? No sé, son parte de la sociedad. Así es. Entonces ya no estaba aquí que un líder guía a una parte de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que los sacerdotes, los pastores, ministros, no sé cómo les digo, tienen, se podría decir que desde un punto de vista de la sociedad tienen un cierto deber, pues, en este caso guiar su rebaño, pues, como lo diría la Biblia. Entonces, pienso que está bien. Recordemos que a veces hay acciones del gobierno, de las asambleas, podría decir, de cualquier lado, que pueden afectar a una parte de la sociedad y beneficiar solamente a otros. Así es. Entonces, si nos estamos poniendo, si ponemos los pies sobre la tierra y sabemos que todos somos iguales, no puede ser eso algo justo, ¿no? Sino que ellos tienen que hablar para el bien común. Entonces pienso que está bien, de hecho. Pienso que a los pastores o líderes de las congregaciones no católicas se debería incluirlos más. La Iglesia Católica da su punto de vista. Yo he visto que en conferencias de prensa están invitados, pero pocas veces vemos a líderes de las religiones que no son católicos. Yo soy católico, ¿no? Pero está bien escuchar a los pastores y todo. Y recuerdo que en alguna ocasión estuve presente, no porque sea pastor ni sea sacerdote, pero estuve presente en una reunión donde eran pastores y sacerdotes, ¿no? Y yo recuerdo que tocaban temas de la sociedad. Entonces, sí nos compete, y sí nos compete a ellos. Así es. Muy bien, gracias, Abraham. Mauricio, ¿lo escuchamos? Pienso que sí está bueno, a mi parecer está bueno que den su punto de vista, como lo vemos con especialmente con Arala, la sociedad evangélica salvadoreña y, por decirlo, Tony Junior, que es un personaje de la iglesia evangélica reconocida en El Salvador, por Tony Junior. Siento que sí es muy bueno, es excelente que den su postura, den su opinión en la política, pero no mezclarse, porque son áreas muy apartes, áreas formativas muy apartes. Siento que la iglesia o los representantes, los líderes, de cierta manera, tienen el poder como para guiar a sus miembros a mezclarse, digamos, en política, y tienen el poder para no hacerlo, tanto para hacerlo como para no hacerlo. Entonces, si ellos no quieren mezclarse en política o mezclar a sus seguidores en política, pues tienen el poder de hacerlo. Y
no veo bien que se involucren, Ujú. es que ellos vengan y echen mano de la política. Justamente que es su todo, pero no su casa. Tanto la religión católica, la evangélica, todas las sectas, todas eso. No quieren decir pero no clase. Muy bien, gracias. Giovanni. Pienso que hay un problema bien grande y profundo que nunca se va a resolver del todo, porque como parte de la sociedad nos compete de todos, independientemente de quién sea la política. O sea, es algo que está dentro de nuestra sociedad y que siempre va a existir, porque es una manera de un orden. El problema, siento yo, con los líderes espirituales, independientemente de la religión, es que muchas veces se les da el poder, como de decirnos qué hacer, o de seguirlo. Porque vaya, siempre se ve como, por eso son líderes, ¿no? Porque nosotros los vemos como personas a seguir, o como que la palabra de esa persona importa demasiado, ¿no?, para la sociedad. Cuando en realidad son humanos igual que nosotros, y por ende pueden equivocarse igual que nosotros. Pienso que es delicado y hay que tener cuidado como a quién escuchamos o para qué escuchamos a quién. Porque, es decir, un ejemplo bien extremo, ¿no? Pero si el Papa llegara a tener una visión equívoca, o sea, que no fue por Dios, dada por Dios, y se la da a conocer al pueblo, y después dice, sí, que el Papa lo dijo, pero no porque el Papa lo diga tiene que ser así. Por eso creo que si nos vamos también a lo religioso, por eso después de la muerte de Jesús se quiebra el pacto, y por eso podemos tener una relación directa con él, ¿no? Individualmente podemos tener una relación con Dios. Para nosotros aceptar si esa palabra proviene de él, ¿no? Entonces, si vamos a lo político, siento de que, como dijo Abraham, la iglesia tiene que ser un mediador, más no ser parte de la política. Es decir, la iglesia no te puede decir a quién escoger como presidente o a quién elegir, porque si ellos harían eso, estarían jugando con el poder que tienen o la autoridad que tienen con las personas para tomar decisiones equivocadas. Porque por eso la decisión es individual y la tienen que tomar uno con su razonamiento. Pero si el Papa nos dijera voten por él, por el orden mundial, o sea, estaría creando un desorden totalmente grande, ¿va? Y que afectaría a la larga a todo, porque cuando elegimos presidente lo elegimos según nuestra visión, según lo que hemos visto. Vaya, se decía, ¿vale? El gobierno de hecho fue pareja. Vaya, y nosotros lo escogimos 20 años, por así decirlo, y nunca cambiamos esa perspectiva. Ahora la cambiamos. Entonces, así el ser humano va poco a poco cambiando siempre con su percepción y con lo que él. Entonces, pienso que la iglesia tiene que ser un mediador, más no ser parte de la política. Así es, muy bien, gracias. No sé si en casa. Dígame, Ronald. Solo quería comentar algo de lo que está pasando últimamente de la incrementación que ha hecho el presidente de meter a bastantes hacia la cárcel. Ajá. Como la iglesia siempre se quiere encargar de que todos seamos buenos ante la ley de ellos. Siempre quieren tratar la manera de proteger los derechos, pero no importa si las personas sean buenas o malas. Siento que la iglesia quiere hacer las cosas bien, pero a veces no comprende que a pesar de que la sociedad tiene un conflicto entre ellos mismos, no pueden solucionarlo. Yo tanto estoy a favor como en contra en algunas cosas que hace la iglesia católica, a pesar de que yo soy religioso. Así es. Así, acuérdense que somos humanos, ¿verdad? En casa nos gustaría escuchar algún comentario de ustedes. ¿A quién le preguntamos? ¿A quién escogemos de los tres? A la mala, pero María José, justo la eligieron. ¿Quieren escucharla su punto de vista? Ronald, pues. Bueno, como decían algunos de mis compañeros, yo pienso que la Iglesia Católica en este punto siempre está como en un punto medio, ¿va? Como decían, de que no está
ni a derecha ni a izquierda, por decirlo así. Y yo pienso que en eso está bien porque la mayoría de las personas, por lo menos aquí en El Salvador, son católicas. Entonces, el tener ese punto de vista, que es de la iglesia, siento que influye bastante. Entonces, por eso mismo no se va por ningún lado. Y en ciertas partes está bien, pero a cierto punto siento que tiene como un límite. Porque el que la iglesia católica esté con la política tiene como que, como decía, un límite, ¿va? De que no puede estar ni tan metido ni tan fuera de ella. Así es. Muy bien, gracias María José. William, díganos. Yo quería agregar algo más, y que me parece bien interesante lo que decimos, pero desde mi punto de vista, la Iglesia Católica también hablan acerca de la política, pero no están inmersas en, por lo menos los sacerdotes no se pueden postular para un puesto político, tienen que dejar de ser sacerdotes para ser. Este es el caso que creo que pasó en San Miguel, que aparte del país, de que un sacerdote se salió de ser sacerdote y se postuló. Es cierto. Y creo que incluso ganó y lo pero no pueden mezclar las dos cosas, pero sí pueden dar como ese punto de opinión. Y con respecto a lo que decíamos de que son humanos y pueden decir algo que no esté relacionado a lo que yo pienso, también yo tengo mi ética, y yo digo, eso no está bien lo que dicen. Y a mí no me parece. Así que yo vengo y yo también puedo desligarme un poco de eso. Y yo digo, esto no me parece porque para mí es así. Y podemos llegar al punto del diálogo también. Para que, como representantes ellos de esa porción de la sociedad, den una mejor opinión. Porque yo no me puedo ir a parar allá en el micrófono porque nadie me va a escuchar. ¿Quién soy yo? Así es. Tengo que llegar a ser un líder. Así es. Sí, le decía, voy a compartir el documento y como ellos no me dejan verlo, pues yo tampoco me voy a dejar ver. El primer documento que yo les he puesto ahí se llama así, la doctrina social de la iglesia, quiero ver si ya lo ven ellos. En nuestro tiempo, apuntes históricos. Entonces, vamos a ver a lo mejor desde qué momento la iglesia comenzó a meterse un poquito. Quizás voy a cerrar la puerta. No sé si ustedes ya escuchan gritos a la par. Sí. ¿Verdad? ¿Ves, a favor? Gracias, Ana. Cuando hablamos de doctrina social, en nuestra iglesia se remonta al Papa Pío XI, pero no fue Pío XI quien escribió la primera encíclica. Usted sabrá que en la iglesia los papas, ellos escriben encíclicas, que son como mensajes a través de las encíclicas. Ellos mandan mensajes sobre algún tema determinado, señalamientos de algunas cosas o simplemente enseñanzas. Entonces, la primera encíclica que nació en nuestra iglesia la escribió el Papa León XIII y se llama Rerum Novarum. Todas las encíclicas están escritas, su tema, su título es en latín. De algunas tengo la traducción, de otras no. En el caso de esta, la Rerum Novarum significa de las cosas nuevas. O sea, ¿qué cosas nuevas está señalando la iglesia? Fíjese, la escribió León XIII y fue el Papa Pío que trata de hablar ya de una doctrina social. Al igual que los otros documentos que yo le he presentado, casi siempre tengo marcado, quizás no lo ven, lo pongo más grande. Es que fíjese que sí, aquí necesitaríamos algo, pero no nos dejan poner cortinas. Casi siempre yo tengo marcado lo que yo considero más importante o en lo que yo hago énfasis. Me dice que la iglesia no se ha desinteresado jamás de la sociedad. Siempre ha estado ahí.
pendiente. En algún momento de la historia lo hizo de una manera directa. Era la iglesia la que estaba en la política, era la iglesia la que se encargaba de poner las penas de algún delito que se cometiera, etcétera, pero cometió muchos errores y se retiró de ello, pero siempre ha estado pendiente de la situación de la sociedad. Me habla de la escritura de los escritos apostólicos, que son los doctores del medioevo, quiere decir las autoridades eclesiásticas, las que se encargan de contribuir y de hacer llegar esos mensajes, ¿verdad? Pero me habla de los eventos políticos que se produjeron allá por el siglo XIX, que fueron devastadores, tanto en lo social, en lo político y en lo cultural. Entonces la iglesia comenzó ya a señalar qué observaba en la sociedad. Cuando hablamos, ustedes en filosofía, me imagino que debieron haber hablado un poco del Renacimiento. En el Renacimiento, ahí se ve en qué momento Martín Lutero, un sacerdote de la Orden de San Agustín, protesta contra algunas cosas que hacía la Iglesia Católica y por eso es que él se separa. De ahí proviene el nombre de Iglesia Protestante, no como ofensa, sino que se inició con las protestas que hizo Martín Lutero a la Iglesia. Muchos de ellos, ¿cuáles podríamos mencionar? En el caso, les decía, ellos eran los que ponían las penas. A veces mandaban o sentenciaban a muerte a alguien inocente. Pudieron cometer errores, ¿verdad? Hubo un gran enriquecimiento. Eran problemas que se daban. Pero Martín Lutero específicamente protestó en que, en primer lugar, quería que los sacerdotes tuvieran familia. Y la iglesia no lo permite. Como la iglesia, él protestó también contra la confesión. Entonces él decía, ¿por qué me voy a confesar con otro hombre si puedo hacerlo directamente con Dios? ¿Por qué protestó esto? Porque también la iglesia había caído en corrupción. En cuanto a las penitencias que ponía después de una confesión, ¿verdad? Dentro de las cómo se regían las penitencias era de que si por ejemplo yo cometía un pecado y me iba a confesar, tenía que cargar en un cartel, poner el pecado y pasearme por todo el pueblo para ganarme la indulgencia. Era cuando comenzaban que eran personas de dinero y pudientes y no querían que los demás se enteraran del pecado que había cometido, obviamente comenzaron a pagarle a otro para que hiciera la penitencia. Y mucha gente comenzó a ganarse la vida en eso, haciendo las penitencias de otra persona. De ahí es que protesta Martín, ¿cómo es esto? Esta es una corrupción. Y así pues la iglesia cometió muchos errores, por eso fue que se retiró ya de dirigir una sociedad. No le compete a la iglesia estar en lo político y en las leyes, por ejemplo. Tiene que quedarse en donde está. Por eso ustedes y yo estamos de acuerdo en eso. La iglesia señala, pero no debe ejercer en ese aspecto. Por eso le dice que comienza a hacer señalamientos y me habla de la revolución industrial. Yo sé que ustedes en el bachillerato estudiaron la revolución industrial. ¿Qué inició en la revolución industrial y qué problemas recuerdan ustedes que trajo? William, ¿recuerda algo? En casa, ¿recuerdan algo? Si recuerdan algo, hablen simplemente. Desempleo fue uno. Ajá, ¿por qué hubo desempleo? Exacto. Porque inició la creación de máquinas y entonces eso obviamente fue sustituyendo al hombre en los trabajos y comenzó la producción en serie. Yo me imagino que antes de una máquina, que existiera la máquina, por ejemplo, para ponerle la tapa a estas botellas, eran muchas personas las que trabajaban enroscando. Ahora no. Yo recuerdo que hace unos 4 años llevé un grupo de estudiantes de química a la Coca-Cola y nos enseñaron todo el proceso y todo era con máquinas. Para producir miles de botellas de soda, solo necesitaban como 3 personas.
que estuvieran cada uno en la computadora exacta para ir dando el ok, cuántos miles de botellas iban a pasar. Entonces la llenaban de líquido, la tapaban y solo con taparla sacaban miles de botellas por minuto. Obviamente eso creó problemas que ya no hay mucha gente, pues. Fui también a Holcim. Holcim es una empresa enorme. Y me sorprendió cuando el ingeniero nos dijo, ¿saben cuántas personas, al menos acá en Metapan, trabajan en Holcim? Se puede decir un montón. No llegaban ni a 100. Y es una empresa monstruo, ¿no? Imagínense con 100 personas producir toda esa cantidad de cemento que hace. Entonces, eso es el cemento. Entonces, por eso es que la revolución industrial trajo graves problemas a la sociedad. ¿Que es un avance? Sí. Los avances, yo no estoy en contra de los avances, estoy en contra de los desequilibrios que hacemos con ella y los abusos que se hace con ella. Por eso le dice que señala a la iglesia los problemas de justicia, dando lugar principalmente a que la cuestión obrera tuviera un gran conflicto entre capital y trabajo. Capital y trabajo. Quiere decir sueldo y tiempo de trabajo. ¿Verdad? Cosa que hoy ya no vemos, ¿verdad? Problemas de entre salario y trabajo ya no tenemos, o sí tenemos. ¿Verdad que no? Estamos en la gloria. Sí. Yo conocí una profesora que hace un par de años pedía trabajo en un colegio inscrito, obviamente, pero no de tan renombre. Le iban a pagar $1 por hora clase. $1. Y quien da clase solo le está pagando el momento en que está frente a sus alumnos, pero el trabajo que hace atrás, más cuando el estudiante está y no ha calificado, y cuando va a los exámenes, por $1. Yo les decía, estoy trabajando con enfermería, justo a iniciar vacaciones, ellos iniciaron, me llamaron a trabajar con ellos, y les digo yo, hay un hospital en Santa Ana que al licenciado de enfermería lo contrata y le paga $2 la hora, sin prestaciones de ley. Entonces, ellos se sorprendieron y les digo, no le voy a decir qué hospital es, pues, pero $2 no, para mí, no es el salario de un licenciado en enfermería, que está desvelándose, trabajando 14 horas seguidas y cuidando la vida de alguien, ¿sí? La vida de alguien. Y así podemos hablar de otros trabajos, pues. Todavía tenemos problemas de la cuestión obrera, pero en esta época era más grande, ¿sí? Porque no tenían las comodidades, llamémosle así, que tenemos nosotros ahora, ¿verdad? En las maquilas se da explotación, claro que sí. Trabajan en galeras de lámina prácticamente, y al menos ya tienen un ventilador, al menos. Pero imagínense que ahora, en esta época del arreglo Novaro, no tenían ventiladores. Era un problema de oferta y demanda. Así es. Al reemplazar a las personas con las máquinas, obviamente había quienes, como usted decía, quienes iban a controlar las máquinas, eran menos. Entonces, o les tocaba saber cómo hacerlo, o les tocaba soltar el sueldo súper bajo para quedarse. Porque dice, vaya, de 100 que son, solo se van a quedar 10. Ajá. Pero como solo se van a quedar 10, les voy a pagar tanto. Entonces, por tal de no irse y quedarse siempre, porque tienen familia, porque tienen cosas que pagar, entonces la gente se queda. Y es lo que pasa hoy día. Por ejemplo, yo estuve trabajando en una empresa, no voy a decir el nombre, pero ya todos saben. Pero hay gente ahí que tiene 20 años trabajando, y yo les digo, practicando con la gente nueva, mira, ¿y por qué no se fue? Porque hay gente que está estudiada y trabajando con un pueblo que para lo que estudió, a lo mejor no hubiera estudiado. Y mira que trabajando toda la vida. Es decir, no, es que fíjense que cuando uno ya tiene sus hijos, uno es mejor por la estabilidad, porque uno no sabe hacer su trabajo. Y es bien crítico llegar a ese razonamiento de que trabajó toda su vida y se la dedicó a esa empresa solo porque le generaba cierta estabilidad, pero un pago normalito, pues, y para que alcance solamente para cubrir necesidades, no para nada. Entonces es algo que pasaba y sigue pasando
por lo mismo de cómo está constituida la sociedad, ¿vale? O sea, el mundo siente de que a nadie le gusta como ver más allá. O sea, muchas veces estamos encerrados en no, esto es lo seguro, cuando realmente tenemos habilidades o talentos para hacer muchísimas cosas. Así es. Son muchas de las cosas que pasan y fíjese, hoy lo vemos desde ese punto de vista porque la sociedad ha avanzado. En este momento de la historia en el que estamos, los empleados no podían hablar, ¿sí? Porque eran incluso maltratados, ¿verdad? Eran tratados como algo pues no muy acorde. En esta parte me aparece esta palabra res, solo la palabra res. Es un término filosófico que significa hombre, persona. Yo podría decir, ahorita vemos como 18 reses aquí, ¿verdad? Pero no van a pensar que estoy diciendo vaca. Ahora nosotros es vaca, pero si hablamos filosóficamente, una res, estamos hablando de una persona, un individuo, en vez de decir un individuo, ¿verdad? Y me parece que fue Platón o Aristóteles Aristóteles fue el que puso ese término, res. Entonces inicia la Rerum Novarum en el año, mire, aquí tengo apuntado el año 1891. Han pasado bastante tiempo y vamos a ir analizando que lamentablemente muchos de los problemas que la Iglesia señaló en la Rerum Novarum hoy en día todavía los tenemos, ¿verdad? Todavía se nos dan. Le preocupaba en ese momento al Papa León XIII la situación de los obreros en la industria. Preocupados, ¿por qué? Por la indigna miseria. Indigna quiere decir que tenían un salario que no era para nada, ni siquiera les alcanzaba para cubrir sus necesidades. Por lo que acabamos de escuchar, al menos tal vez los salarios hoy en día no son la gran cosa, pero a algunas personas o a la mayoría les alcanza a ir a raya, decimos nosotros, ¿verdad? Coyol quebrado, dice una gente, coyol comido. Pero esta pobre gente no llegaba ni a eso, no alcanzaba a cubrir eso. Por eso le dice que es una indigna miseria, ¿verdad? La Iglesia menciona que no es la forma adecuada para tratar a sus empleados. Por eso le dice, enumera muchos errores del mal social en ese año, 1891. Le habla o señala la lucha de clases. La lucha de clases estaba bien marcada. Alguien podría decir, en este momento ya no hay clases sociales. Podríamos decir que no, porque ya no nos clasifica, mire, usted es alta, media, baja. Pero escondido de una manera bien sutil, todavía seguimos en esa situación. Pero en esta época estaba bien marcada. Hay muchas películas de época o de un tiempo que señalan esta situación. Hay una película que sé que le ha gustado a mucha gente y la han visto muchas veces, que es el famoso Titanic, ¿verdad? En ese Titanic se ve bien marcada la clase, la primera clase y tercera, la media, pero la media no se meten tanto con la media. Ahí hacen mucho énfasis en la primera y tercera clase. La tercera clase, ¿a dónde está? Está casi en el sótano del barco, ¿verdad? Exacto, ajá, en lo peor. Cuando el barco comenzó a hundirse, ¿a quiénes le dieron prioridad? A la primera clase. Yo recuerdo y me impactó que a los de tercera clase hasta les pusieron candado en las puertas para que no salieran, porque primero iban a salvar a los de primera clase. E incluso dentro de los que están en primera clase se ve la distinción entre los ricos, nobles, llamémosle así, y los burgueses. Los burgueses son aquellas personas que no eran de clase noble, pero trabajaron mucho en ese momento y se hicieron ricos, tenían dinero. Nosotros, al menos yo me recuerdo que cuando entré a la universidad, el burgués se le decía al creidito, al chivito, al que era bien detallista. No, burgués es el pobre que se hizo rico. Por eso, en esa misma película, cuando están rescatando
en una balsa, no sé si ustedes recordarán, va una mujer que es rica, noble, y hay otra, una gordita que era rica, pero no era noble. Y entonces, ¿qué decía? Esta es la nueva rica, esta es la nueva, que se ha mezclado con nosotros, pero a lo mejor económicamente estaban a la par, pero la clase social no les permitía aceptarlos. Imagínense, entre ellos, dos ricos no se aceptaban, ya no vamos a decir ahora un rico con su obrero, ¿verdad? Con su obrero, que me imagino yo que no tenía las condiciones para poder asearse siquiera. También, no sé si ha tenido la oportunidad de ver una película que se llama El Pollo. No. El Pollo es una película De verdad. Es buenísima. Yo creo que nos señala eso, ¿verdad? Porque se la voy a... Sí, claro. Contar, es parte del tema. Pero señala la vida de unos presos que están en celdas en un edificio. Pero en medio de esas celdas hay un hoyo, literalmente. Y hay una plataforma que se mueve desde arriba hasta abajo. Son más de 200 pisos, creo. Y esa plataforma va llena de comida. Ah, sí, es cierto, sí bajaban la comida. Sí. Entonces, la comida va bajando, pero lógicamente, cuando va bajando va quedando menos comida. Yo lo relaciono con eso. Pues, sí, claro, comen mejor. En esta película, literalmente, los que están arriba son los que comen mejor. Son los de cuello blanco, ¿no? Exacto. Entonces, los que están hasta abajo son los que ya no logran nada. Entonces, a lo mejor, como todo se va actualizando, se puede ver en esta película un claro ejemplo de lo que sigue pasando. Así es. Y eso se veía, bueno, en esas películas de época son bonitas porque le muestran a uno que realmente eso le ha hecho mucho daño a la sociedad. Es que esto ha sido siempre así. Ajá. O sea, si nos remontamos a la historia de un país de nuestro país, eso siempre ha sido así y sigue siendo igual. O sea, las personas que se dedican, por ejemplo, a la política son los que mejor comen. Y eso siempre es así, o sea, los que tienen el poder son porque tienen dinero. Ajá. Y bueno, yo veía, se me olvida, hay un libro de psicología social y Martín Barón escribe bastante sobre esto y hace la denuncia, por decirlo así, la protesta. Y de todo esto que siempre ha sido así, solo en tiempo de campaña, cuando el político se quiere bañar como un mortal, ¿verdad? Así es. Pero cuando está en el poder, es mentira, claro. Entonces, ese problema de clases sociales, a lo mejor siempre lo seguimos viendo, pero ya no es tan marcado como en esa época, ¿no? Películas de época, incluso hay una época donde el trabajo se consideraba vergonzoso. Solo lo tenían que desempeñar los empleados, los esclavos, pero de ahí nadie. Hay una novela de época que a mí me encanta por la vestimenta y todo, pero ahí le llaman la atención a una hija de familia de dinero porque se puso a arreglar la cama después de dormir. Le dice, qué vergüenza, ese trabajo no es tuyo, no te rebajes a arreglar tu cama. Eran bien marcados. Habla del derecho de los débiles. Sí, me parece que los derechos humanos se constituyeron como tal en 1910. Y estamos hablando que aquí andamos por el 1890. ¿Cómo vamos a hablar de derechos de los débiles? No tenían derechos, porque incluso los esclavos eran considerados como animales, ¿verdad? Que no se les cuidaba su salud, su alimentación menos. Sobre la dignidad de los pobres, si no les atribuían derecho, mucho menos les iban a hablar de que ellos tenían dignidad también, ¿verdad? Que valían igual que todos los demás. En esta encíclica también habla de las obligaciones de los ricos con respecto a los pobres. Imagínense
que creo que lo hablábamos en desarrollo personal, cuando el por qué mataron a Jesús, porque Jesús viene en una época donde le llegó a decir, ya no hay diferencia entre esclavo ni señor. En una época donde allá ellos eran personas y los demás no eran, y viene alguien y les dice son iguales. La iglesia les dice a los ricos, ustedes tienen obligaciones con respecto a los pobres. ¿Cómo fue recibido ese mensaje? Obviamente con un rechazo. Ahí yo pienso que ahí podemos ver resumido todo lo que vamos a eso. Jesús es el centro de cualquier religión, o Dios, Jesús Dios. Así es. Entonces, ese debería de ser el deber de la iglesia, unir, o sea, de cuando uno está jalando para un lado, decirle, no, estamos, todos somos la sociedad, todos somos veces, todos somos parte de eso. Porque si se fija incluso, vaya, lo que decíamos, en ese entonces la religión sí era bien relacionada a la política, porque siempre para tomar una decisión política se tomaba en cuenta al mayor de la religión. Incluso cuando en la historia de Jesús, cuando lo van a crucificar, que ya estaba vendido por los romanos, y Poncio Pilato le pregunta, o sea, los obispos van de él y le dicen, no, crucifícalo porque no es malo. Y le dice él, pues lo van a crucificar ustedes, no me lavo las manos. Pero siempre había esa conexión entre iglesia y política para tomar decisiones para llevar a cabo un resultado. Entonces, Jesús es el que viene a romper eso y hace que se una todo y hace también como separar, y ese también es otra parte del mensaje, de que no tiene nada que ver la iglesia con la política, porque el mensaje de la iglesia es amor, la iglesia debería ser unión. Entonces ahí sí se tiene que marcar una línea que divide esas cosas. Claro. Es que yo pienso que eso que estaba hablando el mensaje de Jesús cuando estuvo en la tierra, pues claro, fue una revolución. Sí. Bueno, recordemos que, en un pasaje de la Biblia, si no me recuerdo, es donde llega un millonario y le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús le dice, empieza a citar todos los mandamientos de la ley de Dios, y le dice, eso ya lo dice. Y Jesús le dice, pues ve y vende todo lo que tienes y reparte lo que los pobres. Y ya no le gustó mucho. Entonces, es una revolución, pues, o sea, cambiar la manera de pensar de las personas es lo que Jesús trató de hacer. Así es. Yo me estaba poniendo a pensar también acerca del Papa. O sea, el conflicto que teníamos al principio de la clase de si la política y la religión. El Papa es un jefe de Estado del Vaticano. En este caso, no sé, por la ignorancia, él es el que toma las decisiones. Pero es que el Vaticano, pero en cuanto a religión, pero digamos en cuanto a política, economía, no. O sea, él siempre va, como es el líder mundial, él va a hacer señalamientos, igual como lo hicieron los que estamos viendo ahorita. Pero él no puede decir, mire, a un presidente, pero usted va a hacer esto. No. Pero el Vaticano no es el presidente. O sea, no. El Vaticano es un Estado soberano. O sea, sí, pero exacto. Ajá. O sea, el país de Roma. Exacto. Exacto. Él, digamos, es autónomo él, pero en el ámbito religioso. Ya político y norma, ya no le corresponden a él. Porque, bueno, entonces estaríamos cayendo que está siendo un religioso, dirigiendo. Así es. Fíjese, otra cosa que señaló, el perfeccionamiento de la justicia por la caridad. En ese momento, si ellos no consideraban a los demás iguales, ¿cómo los iban a querer? Como caridad es amor, ¿verdad? ¿Cómo iban a querer a alguien que simplemente era un sujeto que les servía? Que si se enfermaba y se moría, pues traigo otro, lo reemplazo y ya estuvo. Era difícil. Y sobre el derecho de tener asociaciones profesionales. Quiere decir, ya personas uniéndose para sacar adelante para lo que son buenos, ¿verdad? Hoy tenemos sociedades, ¿no?
Ya se llama la sociedad de médicos, la sociedad de químicos, la sociedad de ingenieros. Tienen algunos ya están reunidos para ver el perfeccionamiento de la profesión que ellos están ejerciendo. Por lo tanto, el tema central de esta encíclica Rerum Novarum es la instauración de un orden social justo, donde se deben de identificar los criterios de juicio que ayuden a valorar el ordenamiento sociopolítico existentes y proyectar, dice, líneas de acción para una transformación. Palabras, podríamos decir, centrados en esa época, muy bonitas, pero difíciles de cumplir. Instauración. Yo lo he puesto grande, pero veo que lo necesitan más grande todavía. ¿Sí? Bueno. Quiere decir que la sociedad andaba mal en cuanto a lo social y lo político, ¿verdad? Las leyes. Incluso en esas épocas donde estaban, no me acuerdo cómo se le llama a este estado, a este sistema sociopolítico, donde es el rey el que gobernaba. La monarquía, gracias. El monarca era el que decía, bueno, quién vivía y quién moría. Cómo iba en los mismos coliseos romanos, el que estaba así, el que iba a vivir, le decíamos abajo, el que iba a morir. Exacto. Exacto. Entonces ahí se daba eso. Veamos. Le dice, en ese momento dijo la iglesia que los graves problemas sociales que existían en ese momento se podían resolver solo mediante la colaboración entre todas las fuerzas, que es justo lo que ustedes decían y me comentaban acá. Si se unen los líderes, pueden hacer mucho. Pero ¿qué pasaba en este tiempo? ¿Quién se quería unir? ¿Y cómo se iban a unir? Principalmente para ayudar a los más miserables, llamémosle así, o los miserables o los pobres. No lo iban a hacer. Conforme el tiempo, a lo mejor esto claro que ha cambiado, pero también siguen habiendo problemas en ello. Y en cuanto a la iglesia, le dice, la iglesia nunca se va a cansar ni va a regatear esfuerzos por estar luchando por esa unión de los poderosos para ayudar a los más pobres. Eso siempre lo va a hacer la iglesia. En el número, aquí nos vamos a centrar en el compendio, va por numerales. En cada numeral, así como en el caso 91, dice su punto de vista. A principios de los años 30, ya estamos ya, imagínense, por el 1931, el Papa Pío XI publica otra encíclica que se llama Quadragesimo Anno. Quiere decir, conmemorando los 40 años después de haber salido a la luz, llamémosle así, la Rerum Novarum. Y en esta encíclica, él trató de contraponer o comparar, analizar qué cambios habían habido en la sociedad desde la Rerum Novarum hasta 40 años después. ¿Qué creen que encontró el Papa? Que seguía igual, que no había habido mucho cambio en cuanto a los señalamientos que la iglesia había hecho en ese momento. Los pobres seguían siendo pobres, los sueldos miserables, los horarios de trabajo, ¿sí? Yo no sé si alguna vez alguien ha visto la película, por ejemplo, de San Juan Bosco, que nosotros decimos que es el santo de la juventud. En la película se puede ver de que él se iba como, él defendía a los jóvenes, más o menos en la edad de ustedes. Él se iba a meter a las construcciones. Y en las construcciones él encontraba muchos jóvenes que a veces trabajaban entre 14 y 16 horas
diarias en las construcciones, por un sueldo mínimo y una mala alimentación. Los jóvenes, igual como vemos ahora, se paraban en andamios, ¿verdad? Porque eran construcciones grandes las que hacían. Muchos de esos jóvenes sufrían accidentes, porque se mareaban, porque se enfermaban por la mala alimentación. Y en ese momento San Juan Bosco se peleaba, digamos, con el dueño de la construcción para que le disminuyera el tiempo de trabajo, de 14 o 15 o 16, que solo trabajaran 8, y le decía, le aseguro que va a trabajar mucho mejor esas 8 horas cuando han descansado. Cuando no han descansado lo suficiente no van a trabajar. Quiere decir que seguían 40 años después habiendo los problemas políticos que se estaban dando. Le dice que al problema de la industrialización, que es lo primero que estábamos hablando, se ha unido, ya me quedo sin voz, y me faltan 4 horas de clase. Se ha unido, dice, la expansión del poder de los grupos financieros en ámbito nacional e internacional, que dice, podríamos decir, inician o surgen lo que son los bancos, ¿verdad? Las cooperativas. Hoy en día, cuando hablamos de un préstamo y decimos de un banco, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Si yo presto, por ejemplo, $5,000, los intereses me comen y a veces yo estoy pagando quizás el doble, ¿verdad? Yo me recuerdo, hace 22 años yo saqué una casa con el fondo y creo que estaba evaluada como en $10,000 en esa época. Pero como me la dieron para 30 años, yo al final solo me faltan creo como 8 años, yo voy a estar pagando quién sabe cuántas veces el valor de esa casa, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa? Que cuando surgen estos grupos financieros, quizás en vez de contribuir, han fallado bastante. Yo no sé usted si usted recibe llamadas que le ofrecen tarjetas de crédito y solo le dice, ¿a dónde se la mando? O sea, en teoría ya hasta la tienen hasta ellos, solo de mandársela y sin preguntarle si la quiere. Y es bien fácil, le dice que es bien bonito andar pasando las cositas, pero cuando viene la hora de pagar, eso es lo tremendo. Entonces, surge todas esas situaciones que también vienen a afectar. Era el periodo postbélico, quiere decir que había pasado ya una guerra en el que estaban afirmándose en Europa los regímenes totalitarios. Quiere decir, se estaba hablando de que eran sometidos a la voluntad del gobernante. Lo que el gobernante decía, eso era ley. Y eso también trae, cuando el poder está centralizado en una sola persona, eso da problemas. Bien, ¿de qué habla? Me comienza a hablar esta cuadragésima de aspectos bien importantes que no me gustaría continuarlos ahorita porque nos dan mucho que hablar. Y ya veo yo que son casi las 10 y recuerde que me gusta soltarlos a esa hora para que usted tenga tiempo de moverse, ¿verdad? Entonces, estaríamos llegando hasta acá. Gracias por haber estado en la clase y compartir. Feliz día.